despertar desde temprano para escucharte a ti, Señor, a través de nuestros maestros, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor, que esta sea de bendición, Señor, que nos podamos seguir metiéndonos más a ti, Señor, que tú uses a Annie, Señor, seas tú hablando a través de su vida, Señor, y que este tiempo, Señor, con todo en el internet, que todo salga bien, Padre, y que sea un tiempo, Señor, de alimento para cada uno de nosotros, Señor. Todo te lo dejo en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pame. ¿Ya pudiste, cielo? ¿Ya se está grabando? Ah, ok. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Ya gracias a Dios ya se está grabando. Y para la continuación de esta clase, hermanos, se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de lo que era el tema el pueblo de Dios. Vimos que Dios trazó un plan perfecto, ¿verdad?, para la humanidad con pactos. Y estuvimos viendo, hermanos, que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, Dios establece un pacto con un hombre. Este hombre era Abraham. Y precisamente vamos a abrir esta clase con el pacto abrahámico. La clase del día de hoy se llama Israel. Estas diapositivas se las voy a compartir, hermanos, para los que se acaban de agregar a la clase al término de la misma, porque mi internet está, es más, no tengo internet, estoy con mis datos del celular, pero bueno, vamos a comenzar. El pacto abrahámico, ya vimos cuál es el plan de Dios en el Antiguo Testamento para la humanidad. Acordémonos más bien que no, el pacto que Dios le hizo a Abraham no solamente fue para Abraham, para su descendencia, sino que iba a transcurrir para nuestras generaciones. A Dios le alcanza para bendecirnos a todos y cada uno de nosotros. Entonces, ahora debemos ver qué papel juega Israel en las Escrituras. Y por lo tanto veremos los tres pactos. El día de hoy vamos a abarcar únicamente el pacto que hizo Dios con Abraham y el pacto davídico. Estos tres pactos que Dios tuvo con el pueblo y las promesas que le dio. O sea que vas a volver a meter otro escrito. Creo que se les prendió su micrófono, hermanitos. Si me ayudan, por favor. Gracias. Ok, entonces, un pacto, como sabemos, es un acuerdo, ¿verdad? Un acuerdo que se hace entre dos personas. Pero también algo interesante que estaba estudiando es que debe de ser un pacto también unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las ocasiones en los pactos que se hacen, una persona es la que declara el pacto. Vamos a poner ejemplo en los esposos. Cuando una de las partes, ya sea el esposo, le hace una promesa a la esposa o viceversa, la esposa al esposo, no necesariamente en el pacto necesitan ser los dos que se hagan promesa. Cuando una persona está en una situación complicada en una vida conyugal o en su matrimonio y la persona que ha afectado más hace la promesa, ¿verdad? De no, mira, mi amor, te prometo que ya no te voy a pegar, ¿no? Si en el matrimonio está el caso del maltrato, ¿verdad? A la esposa, no, mi amor, de verdad te prometo que ya no te voy a pegar, te prometo que me voy a portar bien, te prometo que no me voy a ir con mis amigos a emborrachar y tantas cosas que a veces podemos prometer y tenemos que tener cuidado de cumplirlo. Entonces, puede ser un pacto entre dos personas, como cuando nos unimos en matrimonio y hacemos un pacto, ¿verdad? Delante de nuestro Dios, tanto el esposo para con la esposa como la esposa para con el esposo. O puede ser unilateral, que es exclusivamente una persona haciendo el pacto a otra.
Es decir, que solo hay una promesa en una de las partes. En este caso que estamos estudiando es con el pueblo de Israel. Dios hace la promesa al pueblo de Israel, no el pueblo de Israel a Dios, sino Dios al pueblo de Israel. Es decir, que es unilateral. El primer pacto que nosotros llegamos a encontrar en las Escrituras es el pacto abrahámico. Hablando de el pacto, de los 3 pactos que trazan el plan de Dios. Recordemos que del pacto que Dios hace con Abraham es de que en ti serían benditas las familias de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12. Si pueden tenerlo ahí en sus Biblias, mis hermanos, por favor. En la parte del versículo 1 dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Es una instrucción que le está dando Dios a Abraham, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, Dios le dice a Abraham que le daría una tierra, ¿verdad? La cual también tiene una promesa con Isaac y con Jacob. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? ¿Quiénes son Isaac y quiénes son Jacob? Descendientes de Abraham, Los descendientes el hijo y el nieto. de Abraham. Así es, muy bien, exactamente. Era para saber si estaban conmigo. Así es, mi hermanos. Dios le dice: salte de tu tierra y de tu parentela. Y muchas veces hemos escuchado esta parte, pero realmente cuando decimos, Dios le está indicando que es como si Dios nos dijera ahora, hermanos, salte de México, salte de tu casa y vete, ¿no? A otro lugar. Vete lejos de tu familia, lejos de donde creciste, de donde te sientes cómodo, incluso de donde nos sentimos seguros. Y eso era lo que le estaba diciendo Dios a Abraham: salte, necesitas hacer lo que yo te digo para que yo pueda bendecirte. Es seguir santo y seña, hermanos, de lo que Dios nos esté indicando. En la actualidad, cuando yo estaba estudiando esta clase, Dios me llevaba a este punto que yo quiero aterrizarlo, hermanos, con ustedes también, porque sé que Dios ha hecho promesas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí, en algún momento Dios nos ha dicho: yo te voy a dar esto específicamente, porque tenemos promesas que encontramos en la palabra de Dios que son para todos y cada uno de sus hijos. Pero específicamente Dios siempre tiene promesas para nosotros individuales. Yo no sé cuál sea la promesa que Dios ha hecho a tu vida en lo particular o a tu familia, pero que en esta hora, hermanos, en esta clase podamos traerlo a la memoria. Cuando yo estaba estudiando esta clase, Dios me traía a la memoria lo que Él prometió en mi vida. Y déjenme les platico, esa promesa que Dios me hizo, era una adolescente, yo tendría más o menos como 13, 14 años de edad. Y hermanos, yo tengo 33 años y al día de hoy puedo ver cumplida una de las promesas, una no, las 3 promesas que Dios habló a mi vida, hermanos, después de tantos años. Es que a veces nosotros queremos que las promesas de Dios se cumplan en el tiempo que nosotros decimos, en el tiempo que nosotros queremos. Si Dios nos dijo: voy a hacer que tu hijo, tu hija vuelva a mí, conozca de mí, y a veces nos desesperamos, hermanos, porque creemos que es en nuestro tiempo, en nuestro momento. Queremos verlo ya en este instante. Y Dios, hermanos, me dio esto a los 14 años y puedo verlo cumplido apenas en mis 33. Pero ¿saben qué depende mucho de nosotros? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, las promesas no quiere decir que Dios las quite de nuestras vidas, sino que ponemos pausas. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, no solamente ponemos pausa a nuestra relación con Dios, sino también a las promesas que Dios ha hecho. Entonces, la clave está en cómo Abraham lo hizo.
la obediencia, el obedecer inmediatamente. Y algo con la que mi hermanita Jackie compartía un versículo la semana pasada que precisamente está en el capítulo 15 de las diapositivas que les voy a mandar. En el versículo 5 dice, y lo llevó afuera, es decir, Dios a Abraham, y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así sería tu descendencia. Y en el 6, creyó a Jehová. ¿Quién? Abraham. Y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, la clave no solamente es la fe que vimos la semana pasada, hermanos. Dicen las escrituras, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros, hermanos, queremos agradar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, necesitamos tener fe en nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo clave es que nosotros no solamente tenemos que confesar con nuestra boca, dice, y creyendo en tu corazón. La fe es la clave. Dios deposita en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y dentro del fruto vienen 9 elementos. Y dentro de esos 9, ¿qué viene? La fe, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una medida de fe, pero depende de nosotros que podamos hacerla crecer, que Dios sea aumentando nuestra fe. Entonces, si queremos agradar a Dios, hermanos, necesitamos tener fe. Abraham dice que su fe le contó como justicia. Nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador a través de la fe también que depositamos en Él. Pero no solamente la fe, sino la obediencia, que es lo que estamos aprendiendo de Abraham. Le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te daré una tierra nueva, ¿verdad? Y yo te mostraré una tierra en donde tú habitarás. Pero no solamente tú, la promesa se la dio también a su descendencia, con Isaac y con Jacob, ¿verdad? Y la bendición sigue en el versículo 2 y 3 del capítulo 12 de Génesis. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hermanos, es como, ¿qué sentiríamos nosotros? Cuando nosotros obedecemos, la obediencia trae bendición, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentiríamos nosotros que Dios en este momento, en lugar de ponerlo, que Dios le dice a Abraham, lo pusiéramos a nosotros y Dios nos dijera, y haré de ti una nación grande? No quiere decir que con nosotros, porque esa promesa particularmente se la dio a Abraham, sino que podamos tomarla en la parte de nosotros para con nuestras familias. De nosotros, ¿cuántos de nosotros no anhelamos, hermanos? En lo particular, yo anhelo. Y eso es lo que nuestro pastor predicaba el día de ayer con las mujeres. Y decía, el legado que nosotros vamos a dejar. ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? En lo particular, hermanos, yo tengo 2 hijos y yo quiero que mis hijos les sirvan a Dios. Y no solo mis hijos, mis nietos, mis bisnietos conozcan de Dios y les sirvan. Entonces, que esa promesa la tomemos también para nosotros y nuestra descendencia. Sigamos avanzando. Aquí tenemos entonces el comienzo de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los judíos, es el padre de Israel. ¿Por qué decimos que es el padre de Israel, Abraham? ¿Alguien puede comentarme? Porque ahí fue la promesa de Jesús con Abraham. Ajá, muy bien. Pero particularmente, ¿por qué dice con Israel? ¿Quién era Israel? Jacob, ¿Era su descendencia directa Así es, Jacob. de Abraham? Jacob, recordemos que Jacob le cambia a Dios el nombre, ¿verdad? Le dice que ya no iba a ser Jacob, sino Israel, y de esa descendencia de Jacob vienen las 12 tribus. ¿Se recuerdan, mis hermanos? Entonces, por eso dice que Abraham es el padre de los israelitas, porque viene de su descendencia.
el hecho de que este es un pacto incondicional. ¿Por qué es un pacto incondicional? Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Dios lo dio y Dios lo iba a cumplir. No es solamente que sea un pacto incondicional, sino que es importante resaltar, hermanos, que Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir la promesa que sale de su boca. No, no solamente por el hecho de que Dios nos ame a nosotros, sino de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y nosotros creamos eso, hermanos. Yo cuando Dios habló a mi vida a los 14 años, yo lo creí en mi corazón. Esa palabra que Dios me dio a mí, la creí, la atesoré. Todavía recuerdo las palabras que Dios me dijo y yo siempre anhelé verlas cumplir, hermanos. Ustedes saben que en algún momento de mi vida me separé de Dios. No quiere decir que lo haya dejado de amar ni haya negado de Él, pero sí me separé de la iglesia, del servicio. Y yo sé que se puso una pausa, pero después, hermanos, tenemos la oportunidad de volver al redil, ¿verdad? Y Dios siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Él es fiel, hermanos. Puedo ver sus promesas cumplidas el día de hoy, después de tantos años, hermanos, pero Dios es fiel. El segundo pacto que nos aparece entonces es el de David. El pacto davídico, eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 16. Si me acompañan, hermanos, por favor. Y ya con esto vamos a ir terminando. 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Vamos a darle lectura. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice el subtema, pacto de Dios con David. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Vamos a irnos deteniendo porque hay unos puntos en esto que Dios le dice a David, muy, muy importantes. Primeramente en este versículo, en el versículo 9, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Le dice, te he dado un gran nombre. Ese es uno de los puntos importantes dentro del pacto de Dios con David. Un gran nombre, un eco del pacto que Dios hace con Abraham. Dios había prometido a Abraham que le daría un gran nombre, porque acuérdense que a él también le cambia el nombre. Le dice, ya no te vas a llamar Abraham, sino Abraham con doble A y con H sería su nombre. Entonces también le dice a David, el nombre de David sería grande como consecuencia de su reino y de la descendencia que partiría de él. Para Dios es importante no nuestra vida pasada, hermanos, porque podemos tomarlo, cuando Dios les cambia el nombre, podemos tomarlo así, como figura de lo que éramos antes y lo que ahora somos cuando conocemos de Dios. Para Dios no es importante lo que hacíamos antes, lo que éramos antes de conocerlo. Para Él empieza desde el momento que nos cambia el nombre. Hablando de una forma en figura, no es que nos cambie el nombre ahorita que ya no me llame yo Anaí, así estoy registrada y así cuando Dios me llame a cuentas, ¿verdad? Sino hablando espiritualmente, cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestra vida nueva comienza. Y así fue con cada uno de ellos. Para Dios era importante porque decía, no importa lo que tú eras antes, ahora importa que ya no eres Abraham, sino eres Abraham. ¿Sí? El segundo punto que nosotros encontramos dentro de este pacto está en el 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio.
Con este pacto que Dios hace a David, Dios promete descanso para la nación en una tierra prometida. Es un lugar para mi pueblo, no para el de nosotros, sino para el de Dios. Pero no solamente se refiere, hermanos, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sino a nosotros también, porque recordemos que nosotros ya formamos parte del pueblo de Dios. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa promesa, hermanos, que cuando nosotros vivamos con nuestro Dios en la eternidad, habrá un lugar mejor para nosotros, una tierra prometida. En el punto número 3 dentro de este pacto está en el versículo del 12 al 16 y dice que tendríamos un reino perpetuo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Y quién lo hizo? ¿Se acuerdan? Salomón, el Salomón. rey Salomón. Exactamente. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y aquí, hermanos, es que la Biblia, ¿se acuerdan que la Biblia es nuestra, ¿cómo se dice? La regla fundamental, la regla básica de la interpretación, porque en la Biblia encontramos todas las respuestas. No necesitamos de otro libro. Estaba yo estudiando en el Evangelio de Mateo. Si me acompañan rapidísimo, nada más para ver que verdaderamente dice genealogía de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Que eso estábamos platicando la semana pasada, hermanos. La genealogía de Jesucristo viene en Mateo y de aquí viene la genealogía de Abraham a David y cómo viene de ese linaje nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y de David a la deportación de Babilonia otras 14. Y de la deportación de Babilonia a Cristo otras 14. La Biblia no necesitamos de ningún otro libro, hermanos, para poder interpretarla. La Biblia solita nos da las respuestas. Y como último punto dentro de este pacto es una relación de padre e hijo. Y creo que esto es lo que anhelamos todos y cada uno de nosotros. Tener una relación verdadera de un padre con nuestro Dios. David tenía una aplicación inmediata con Dios, quien disfrutaba de una relación íntima con él. Y nosotros podemos ver la relación que David tenía con Dios a través del Salmo 2 y del Salmo 51. Y esos son los que me gustaría que se quedaran de tarea, hermanos. No hay tarea para entregar, no se preocupen. Este parcial no va a haber preguntas de repaso, pero sí estos capítulos que son más largos para poder leerlos en clase, pero que podamos estar meditando en la semana, volver a repasar la clase y que Dios hable a nuestras vidas. No hay mejor maestro que nuestro Dios para poder revelarnos su palabra, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en el Salmo 51, cuando David peca contra Dios, lo que le dice. Tan cercana era su relación que lo podemos ver y notar en este capítulo, cómo David realmente había un arrepentimiento por haberle fallado a Dios y dice, no se aparte de mí tu Santo Espíritu, tu Espíritu recto me sustente, ¿verdad? Y esos son los que se quedarían de tarea, hermanos. Por favor, la próxima clase estaríamos viendo el nuevo pacto.
Ay, es que se me movió aquí. Estaríamos viendo el nuevo pacto, que es el pacto de Dios con nosotros a través de Jesucristo. Y algo que quiero resaltar ya para irnos ahora sí, está en 2 de Samuel, si podemos regresar, en el capítulo 7, versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas. ¿Por qué Dios le dice esto, hermanos? Porque David cuidaba ovejas. Ujú. Así es, mi hermanita Angie. Y aquí dice, Dios le dice, yo te tomé del prado detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. David era un pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que hace un pastor de ovejas? Cuidar, ¿verdad? A las ovejas, alimentarlas, ver que estén bien, ver que estén unidas, que no se salgan de redil, que no estén lastimadas. Eso es lo que hace un pastor. Y precisamente en la mañana, hermanos, en mi clase con el hermano Alex, él nos está dando lo que es hebreo, y él nos decía esta parte, y es cuando vemos que Dios es el que nos lleva en cada clase, porque a veces se unen las predicaciones, se unen las clases en la facultad, y es donde nos damos cuenta que Dios es el que nos está hablando. En la mañana, a través de nuestro hermano Alex, estamos viendo el Salmo 23, y dice, bueno, ¿qué dice el Salmo 23, hermanos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor. De delicados pastos me hará descansar. Así es, Junto a aguas de reposo me pastoreará. confortará mi alma, me guiará por sí. Sí, así es. El Salmo 23 dice, Confortará mi alma. Jehová es mi pastor. Qué interesante, hermanos. Y yo decía, Dios, eres maravilloso porque Dios me hablaba, decía yo, a rato vamos a ver precisamente que David era un pastor de ovejas. Y nuestro Señor Jesucristo dice, nuestro Dios dice, Jehová es mi pastor. Él es nuestro pastor, hermanos. No solamente es nuestro Padre, sino es nuestro pastor que cuida de nosotros. Y dentro de Hebreo, vamos a la raíz de la lectura hebrea. Y en pastor, no solamente quiere decir que alguien que guía, que alguien, aquí lo anoté, hermanos, que alguien que guía y alguien que protege, es un pastor, sino en el original, en la palabra original de este capítulo 23, en el hebreo, acuérdense, quiere decir también apacentar, gobernar y descansar. Entonces, si le dice, yo te saqué del redil, le dice, porque David era un pastor y él sabía lo que era cuidar a ovejas, animalitos, pero ahora lo iba a hacer rey. Y un rey también, hermanos, es el que guía al pueblo, el que protege al pueblo. Hermanos, con esto ya, ahora sí quiero terminar. Nuestro Dios siempre va a llevarnos a ser mejores. Lo que Dios, nosotros siempre tenemos que permanecer en Dios, hermanos, porque Él siempre va a tener mejoras. Él siempre va a hacernos crecer. David era un pastor de ovejas, pero lo hace rey. Y le dice, ya no vas a cuidar animalitos, ahora te voy a encargar a mi pueblo. Ahora vas a ser el rey de Israel, pero también lo vas a cuidar, lo vas a proteger, lo vas a apacentar, lo vas a gobernar y vas a ser un rey que traiga descanso a mi pueblo. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios es para nosotros. Él es nuestro rey y Él es nuestro pastor. ¿Sí, hermanos?
Y bueno, con esto terminamos. Las diapositivas se las mando ahorita que termine de descargarse el audio para que las puedan tener, puedan hacer sus anotaciones y recuerden que la lectura que tuvimos la semana pasada fue de Romanos 9. Ya no la pudimos comentar, pero la próxima clase comentamos la lectura de Romanos 9 y la de Salmo 2 y el capítulo 51. Yolita hermosa, ¿me ayudas con la oración final, por favor? Sí, Ani. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por un día más de vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus cuidados, Padre. Te damos gracias por esta clase que nos has dado. Gracias porque cada día tú abres más nuestro entendimiento y nos revelas tu palabra, Señor. Por favor, síguenos dando sabiduría y entendimiento para aprender cada día más de ti. Y de la misma manera te pido para nuestra maestra, para nuestros maestros, sígueles dando esa doble unción, Señor. Síguelos llenando de tu presencia y de ti, Señor. Síguelos cuidando y guardando en todo momento, Padre. Te damos gracias en el precioso nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Yolita. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Buenos días. Buenos Dios días. les bendiga. Adiós. Buenos días.